Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. Que aparentemente son cristianas, oran, van a misa, hablan muy bien del Señor, pero en su corazón, en la verdad secreta de su interior, en realidad no buscan a Dios, y al mismo tiempo que rezan, pueden estar planeando destruir a alguien, o maquinando la manera de dominar a los demás, o alimentando odios, o pensando solo en su propio bien. Es ahí, en esas intenciones escondidas, donde quiere entrar el Espíritu Santo. Eso es precisamente lo que más le interesa, porque todo lo demás puede ser cáscara, apariencia, mentira, porque muchas veces la porquería del corazón se disfraza de buenas obras y de bellas palabras. Satanás se viste de ángel de luz. Ya decían los proverbios que lo que más hay que cuidar es el corazón. Por eso mismo afirmaba San Pablo que puedo entregar mi cuerpo a las llamas, o repartir mis bienes, o hacer maravillas, pero que todo eso de nada sirve si no hay amor en el corazón. Nada vale, si mi intención más profunda no es el amor al hermano. Pídele al Espíritu Santo que destruya todas las intenciones torcidas de tu interior y que te llene de tu presencia, para que entonces puedas hacer todo por amor. Eso le dará un sentido precioso a todo lo que hagas. De esta manera, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, queridas amigas, de esta manera nos estamos presentando una vez más desde Radio Fe Latina para comenzar a compartir nuestro encuentro semanal, este encuentro semanal que ya se está haciendo habitualidad, que se está haciendo costumbre, una sana costumbre, un encuentro como este que estamos manteniendo con todos ustedes, con Radio Fe Latina como intermediario, como puente, como unión, como nexo entre ustedes y nosotros, para en esta hora que disponemos poder dedicarnos a lo que verdaderamente es importante, reflexionar aquellas cosas que son el norte, que son el centro, que deben ser el epicentro de nuestra vida, como lo es la palabra del Señor. Comenzando este mes de septiembre, mes precisamente dedicado a la Biblia, la palabra del Señor, la palabra de Dios, aquella obra maestra del Maestro que rige nuestro caminar permanente, nuestro caminar día a día, dándole un sentido, encontrándole un espíritu a la existencia, una existencia que muchas veces se ve condicionada, se ve interrogada, se ve cuestionada, pero que seguramente va a encontrar todas y cada una de las respuestas de luz frente a tanta tiniebla, respuesta de esperanza frente a tanto abatimiento, frente a tanto desaliento, respuesta de vida frente a una cultura que tiene muchos abultados, demasiados signos de muerte. Comenzamos entonces junto a ustedes este mes de septiembre y es importante tener presente lo que significa la palabra de Dios en este mes de la Biblia. Y esta semana precisamente la comenzaremos teniendo en cuenta este lunes 5 de septiembre
a Santa Teresa de Calcuta. Cuántos nos emocionamos al ver su rostro curtido por los años, por el trabajo, por la entrega, por el compromiso. Cuántos nos emocionamos al ver su rostro enjuto, su figura diminuta, físicamente, pero inmensamente grandiosa a los ojos de los demás, a los ojos del Señor. Este lunes 5 entonces evocaremos a Santa Teresa de Calcuta, el martes 6 de septiembre a los santos Doniciano y Cleto, el miércoles a Santa Regina, el jueves 8 de septiembre será la ocasión propicia para festejar, para celebrar juntos la Natividad de Santa María Virgen, el 9 para evocar a San Pedro Claver y el sábado 10 de septiembre a San Nicolás de Tolentino. Como decimos habitualmente, más allá de tener el recuerdo de aquellos que nos precedieron en el camino de la santidad, tenemos en ellos un modelo para imitar, porque todos y cada uno de nosotros estamos llamados a ese mismo camino de la santidad, cada uno con sus dones, con sus talentos, con sus carismas, cada uno según lo que puede dar y lo que puede aportar. Nos está llamando, entonces nos está convocando este 23º domingo durante el año, 4 de septiembre de este año 2022, en donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Junto con Jesús iba un gran gentío, y él dándose vuelta les dijo: cualquiera que venga a mí no me ame más que a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta a su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? No sea que una vez puestos los cimientos, no pueda acabar y todos los que lo vean se rían de él diciendo: este comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿Y qué rey, cuando sale en campaña contra otro, no se sienta antes a considerar si con 10.000 hombres puede enfrentar al que viene contra él con 20.000? Por el contrario, mientras el otro rey está todavía lejos, envía una embajada para negociar la paz. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 4 de septiembre, 23º domingo durante el año. Sobre este texto va a ser las consideraciones semanales, generosas, abundantes, entusiastas, desinteresadas, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, créenos, que es un gusto encontrarnos contigo, que haya llegado el domingo para compartir este espacio contigo, en las reflexiones, con Silvia Patricia, tan silenciosa, tan importante en la operación técnica. ¿Cómo va, señor Miguel Carreras? Buen día, bienvenido. Buen día, señor Gómez, va muy bien porque siempre nos va muy bien si seguimos este camino al cual nos invita el Señor de la vida, este camino de la vida, porque vamos aprendiendo algo que no conocemos ni tenemos. ¿Qué es la vida? ¿Cuántas veces esta pregunta se la autoformularon tantos pensadores de todos los siglos? ¿Cuántas respuestas ha habido al respecto? Y ahora nosotros tenemos la respuesta. ¿La tenemos en nosotros
o la tenemos de parte de alguien que viene a nosotros, alguien que viene a darnos la respuesta, alguien que es la respuesta. Y finalmente la respuesta en nosotros. Fíjate vos en este misterio de unidad que se da, quizás de una manera sorprendente, porque humanamente no es quizá lo que esperamos de un modo más inmediato, pero así es lo que ocurre. Así es la actitud que pasamos a asumir, la conducta que pasamos a desarrollar en el plano testimonial a partir de la obtención de esa respuesta por parte de aquel que viene a buscarnos, que nos trae la respuesta, que nos dice que es la vida, y que nos dice que Él es la vida, y que Él es la vida en nosotros, que la vida entonces puede estar en nosotros, y que finalmente somos nosotros también. Entonces Yo soy tenemos... el camino, la verdad y la vida. Así dice. Nada más claro, nada más elocuente de semejante afirmación, Miguel. Es absoluta la afirmación. Y es la afirmación de parte de aquel que puede dar esta afirmación porque verdaderamente sabe lo que es, y es lo que es, y es en sí, y es también en nosotros. Por eso en nosotros es la respuesta. Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Hablamos del camino de la vida, del camino que nos lleva a la vida, del camino donde se nos va revelando y dando a conocer la vida a partir de una verdad que también desconocemos. Y finalmente, si el testimonio de nuestra actitud y conducta consecuente es asumir esa verdad que nos llega por parte de aquel que es la vida en nosotros, bueno, finalmente compartiremos esa vida, que es una y misma para todos. Fíjate vos, el compartir implica muchas veces desde un punto de vista muy lógico una parte de lo que se comparte. Pero acá la parte que se comparte es el todo, la totalidad. No es que sea una vida repartida entre millones de personas. No, cada uno tiene la plenitud, la totalidad de la vida que trae aquel que es la vida. Y aquel que nos viene a invitar precisamente con una sonrisa vital y triunfal, nos viene a invitar a seguirlo por ese camino. ¿Lo hemos seguido? ¿Lo seguimos? Bueno, vamos a ver este pasaje ahora, y tantos que hemos visto durante el curso de todos estos tiempos, Fabián, en que compartimos este espacio dominical, donde examinamos la palabra de la vida. Fíjate vos, aquí hay Jesús era seguido por una multitud, sí, generalmente la multitud se convocaba y escuchaba al Señor, lo escuchaba con atención y con suma atención. ¿Por qué? Porque veían en este Jesús a alguien que hablaba, como hablaban tantos, claro, pero este hablaba de una manera diferente. Este hablaba con una autoridad que no se veía en otros. Por más que se titularon así propios como maestros, como religiosos, profesionales, ya conocedores de un tema muy misterioso, muy alusivo, pero a su vez también elusivo al mismo tiempo para el oyente eventual. Sí, no, este hablaba de una manera muy inmediata, muy directa, muy clara, tenía autoridad, sabía de lo que hablaba. Evidentemente decía cosas que estaban en él, que era él y que él vivía y quería vivirlas en nosotros. Y entonces les dice una cosa, fíjate, lo escuchamos, nos invita a seguirlo, nos dice con autoridad, con la autoridad que tiene, sígueme, cuando ve en nosotros, en nuestra mirada, porque ve más allá de una mirada objetivamente fría. No indiferente, no, pero que todavía tiene, sí, ciertos rasgos evasivos. Nos invita a seguirlo. Y en nosotros de pronto sí, aparece la actitud del seguimiento. No sabemos bien por qué, pero hay algo que nos convoca, algo muy interior que nos convoca y entonces nos empieza a aclarar cosas. Y algunas son muy duras. Son muchas, las hemos leído durante el curso del año, Dios mediante seguiremos haciéndolo, Fabián. Pero en este caso, fíjate el argumento de aquel que es la verdad y quiere serlo en nosotros. El que no deja padre, madre,
hijos, hijas, hermanos, hermanas, no toma su cruz, pero previamente e inclusive se niega a sí mismo, no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Vaya la exigencia que tiene, ¿no? Es curioso aquel que, el mismo que nos dijo en determinado momento, honra a tu padre y a tu madre, porque ese es el primer mandamiento con promesa. ¿Y ahora qué pasa? Hay que dejar padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, tanto hay que dejar. Hay que negarse a sí mismo, Fabián. ¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos? Si aquí estamos, aquí vivimos, aquí somos o no somos. ¿Qué somos? Ahí viene la gran pregunta, ¿no es cierto? El Señor nos invita siempre a dejar muchas cosas. Deja todo lo que tienes. Toma tu cruz y sígueme. Y recordamos palabras que todos los recordamos los cristianos a través de la lectura de la Escritura Sagrada. El patriarca Abraham, el padre de la fe según la carne, como decimos tantas veces, tuvo la entrevista con Dios. El que le creyó a Dios, el que le creyó a Dios. Y eso lo justificó delante de Dios. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Deja tu tierra, la casa de tus parientes, tus padres, y ven a la tierra que yo te mostraré. Lo invitó a dejar todo también a Abraham. ¿Qué hizo este hombre de fe, este padre de la fe según la carne? Hizo lo que Dios le decía. Fue a una tierra desconocida, sin saber a dónde iba. Pero por sobre todas las cosas le creyó a Dios. Ahora, cuando nosotros el Señor nos invita en este caso, dejar todo esto que debemos dejar, si es necesario, entonces, ¿lo dejamos? Llegado el caso, ¿lo dejamos? Porque uno diría, bueno, un padre, una madre, una familia es lo más cercano que tenemos desde que venimos a este mundo. En nosotros genera ese amor que recíprocamente entregamos unos a otros. Claro, pero llega un momento que la demanda del que viene es muy alta. La apuesta es muy alta. Fabián, está muy alta la vara porque es muy alto el premio. Y hay momentos en que vemos, con la claridad con que nos muestra aquel que, vos lo señalabas al principio, aparte de afirmar que es la vida, dice que es la verdad. Y hay cosas que pertenecen a la verdad de la vida que solamente la puede dar como verdad aquel que es la misma verdad porque es la misma vida. Y entonces nos muestran aquellos cercanos a nosotros que pueden eventualmente ser un obstáculo para ese camino de seguimiento, que pueden serlo verdaderamente. Y entonces todo aquello que se opone a este camino que nos conduce a la vida, bueno, debe dejarse a un lado, debe abandonarse. No dejar de amarlo, no, al contrario. El mayor gesto de amor es el testimonio de una conducta cambiada a partir de un corazón transformado por aquel que hace todo, no solamente dice. Hace lo que dice y hace en nosotros lo que nos dice y aquello por lo cual nos invita a seguirlo para llegar precisamente al lugar pleno de la vida en plenitud. Entonces, si es necesario, lo más importante para nosotros, ¿qué es? Es la vida propia, el ego, el yo. Bueno, hay que negarlo también, porque en nosotros aparecen tantos argumentos, tan sutiles muchas veces, tan conflictivos, tan polémicos, posiblemente a partir de la ingesta que hizo el hombre del polvo, ¿no es cierto?, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y entonces acá, este que nos invita a seguirlo, también nos invita a ir más allá del bien y del mal. El bien y del mal debe ser eliminado en nosotros como sustento de juicio, como presupuesto de un juicio posible. Nada de juzgar según el bien y el mal nos parece conforme a la lógica de un pensamiento que es inmanente a nuestra condición natural. Neguemos todo eso, dejemos todo eso, y aquí reaparece con fuerza aquello que el Señor siempre nos dice. Busquen primero el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas, todas, no algunas, os darán por añadidura.
Inclusive más todavía te digo, el cariño, el amor de nuestros padres, hijos, hermanas, hermanos, tíos, lo que vos quieras, sí va a aparecer a partir del testimonio nuevo que procede de una conducta diferente, cambiada, y que parte todo del impulso de un corazón nuevo, cambiado, que es un corazón que el mismo Señor de la vida, el mismo que es la vida, el que nos manda a seguirlo, cambia en nosotros. Y de este corazón surgen otros pensamientos. No son pensamientos matemáticos, sutiles, lógicos, desde una racionalidad pura, una pura racionalidad, sino desde el impulso de un ser interior que en nosotros ha sido despertado por la palabra que viene a buscarnos y ha sido elevado, y a partir de esa elevación, desde una metalógica, una lógica diferente, una transinteligencia, el transfigurado. Hablamos siempre del Señor, ¿no es cierto? Nos invita a transfigurarnos también a nosotros, a llegar a la gloria para la cual nos invita y de la cual tenemos que partir a partir de esta miseria que somos, que después nos damos cuenta que sí, somos la misma miseria. Por eso el que viene es la misericordia. Inclina su amor pleno, total, su amor de vida, su vida ante nuestra miseria. El mayor gesto de humildad, y nos invita a imitarlo, a copiar conductas que no conocíamos y nos cuesta mucho tener, pero que finalmente, en el ejercicio mismo de eso que nos invita a hacer, vamos a ir aprendiendo, conociendo de modo creciente y finalmente llegando a ese objetivo de máxima que Él mismo ha establecido y fijado para todos por el inmenso amor con que nos ama a todos. Solamente lo puede hacer Dios, y es Dios. Y lo vamos a comprobar. Dejemos todo. Miren, vos sabés que hay un dato que me llamó poderosamente la atención. Uno habitualmente reflexiona acerca de los evangelios a lo largo de los años, Miguel, cuyos textos se van haciendo cíclicos, se van haciendo constantes, pero a veces uno toma las diferentes oraciones, las diferentes afirmaciones, con ojos nuevos o con una mirada crítica o distinta o un poquito más aguda. Y me estaba pasando mientras te escuchaba de ver el comienzo de este texto de Lucas. Junto con Jesús iba un gran gentío, ¿sí? A ver, era muy seguido, era muy convocante Jesús durante su estada en la tierra, su peregrinación por este mundo, ¿sí? En su tiempo. Era muy convocante. Lo seguía un gran gentío. ¿Por qué lo seguía? ¿Cómo lo seguía? ¿Como una atracción? ¿Como una novedad? ¿Lo seguía como un espectáculo? Decimos esto porque al cabo, cuando le toque el momento de la crucifixión y su muerte, se va a encontrar apenas con un puñadito, con María, con su madre, y con algunos discípulos que lo seguían desde lejos, ¿sí? Entonces, ¿por qué lo seguían tanto a Jesús? ¿Cómo lo seguían? Estaban aburridos y él convocaba, entonces era un pasatiempo. Digo, pues me llamó la atención. Permanentemente los evangelios citan frente a una gran multitud, un gran gentío, gran cantidad de gente, etcétera, etcétera, etcétera. Termina muriendo solo, casi solo. Sí, uno diría es el gran misterio, ¿no es cierto? Recordaba unas palabras del mismo Jesús, ¿no es cierto? Muchos son los llamados, pocos los elegidos. Sí, la gran multitud, por todas estas razones que a vos se te ocurren, Fabián, lo seguían a Jesús. Sí, muchos lo hacían por curiosidad, para escuchar un poco más, a ver qué es lo que decía, qué es lo que estaba ofreciendo. Muchos también estaban, como comentamos al principio, sí, viendo a un hombre, escuchando a un hombre que hablaba con una autoridad diferente. Y eso les llegaba muy profundo, en lo más profundo del corazón, como no lo podían hacer otros.
tantos otros realmente que en el tiempo de Jesús, pues no olvidemos esto, en el tiempo de Jesús había una expectativa mesiánica por parte de todo el pueblo de Israel. Y aparecieron muchos tildándose como mesías, como profetas, y no lo eran. Después se demostraba que no. Pero este Jesús llamaba más la atención, como también había otros que llamaban la atención. Pero evidentemente la multitud se convocaba en torno a la figura de Jesús. Pero no todos lo seguían verdaderamente. Por eso aquí Jesús les hace esta aclaración. ¿Ve la multitud, el Señor? Sí. Pero ¿qué les dice? Ojo, que el que quiera ser mi discípulo, empecemos por el discipulado, como hicieron los 12, ¿no? Entonces, ¿qué tienen que hacer? También lo que hicieron los 12, dejar todo lo que tienes, como lo dijo Dios a Abraham. Toma tu cruz, vamos a empezar, para hacer morir en nosotros todo tropiezo, todo impedimento que nos impide un firme seguimiento. Y a partir de ahí, entonces van a ir desapareciendo aquellos que no pueden ser dignos de la oferta que nos hace aquel que nos manda a seguirlos y que nos promete cosas. Va a ir disminuyendo gradualmente el número de verdaderos seguidores, de verdaderos discípulos, que finalmente van a ser pocos. Vos hiciste, sí, finalmente, fíjate vos una comparación, sí, multitudes los seguían. Sin embargo, cuando el Señor llega a la consumación de todo aquello que viene a hacer, ¿quiénes estaban al pie de la cruz? Y estaba la madre, estaban 2 mujeres aparte de la madre, María Magdalena, María de Cleofás, y el que fue apóstol Juan. Nada más, 3. Cada uno de ellos configura una figura que ya examinamos en su momento, lo vamos a volver a hacer. No es el tema de distraernos ahora en esto. Distraernos no, sino comentar demasiado al respecto. Pero bueno, sí, solo debe quedar, porque en la consumación lo va a hacer solo él también. Viene a hacer cosas que vamos a ir comprobando en nosotros mismos a medida que lo vayamos siguiendo hasta el fin. Hasta el fin. Uno diría, hasta la muerte y muerte de cruz, sí, hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a morir crucificados como el Señor? No literalmente, por supuesto. La muerte de cruz tiene de suyo un sentido muy profundo, muy vital, y que implica lo que sabemos todos realmente. La cruz es el lugar donde crucificamos, o hacemos morir en nosotros todo aquello que impide la vida que viene a traernos, aquel que es la vida y nuestra vida. Eso tiene que morir. Cuando lleguemos a ese punto, entonces uno probablemente verá que está solo también. ¿Está solo? ¿O está el Señor finalmente en su plenitud en uno? Ahí lo conocemos, ahí lo veremos como Él es. Ahí alcanzaremos la semejanza. Ahí, a eso vamos. Parece no muy agradable la oferta, pero sí, finalmente el premio lo es. Perdón, Fabián. Claro, es muy interesante porque cómo se conjuga esto de que la consumación de la vida, la consumación personal, de cada cual, de cada quien, siempre será la más absoluta de las soledades, y se plantea un interrogante. En esa soledad, ¿estará Jesús para conmigo? ¿Estará Jesús para con nosotros? ¿Está Dios acompañando y dándole brillo y presencia a esa soledad? ¿O es una soledad por la soledad misma desde lo más absoluto y desprotegido y desprovisto de todo? Fabián, es una soledad paradojal, porque es la soledad con la única compañía que nos puede garantizar la vida a partir de esa soledad, porque en esa soledad, ¿quién está con nosotros? Estamos hablando de soledad y vos me dirás, si estamos solos no hay nadie. Sí, está el otro, está el Señor, está la vida, está aquello que venimos siguiendo. Tengo que descubrir de alguna manera ahí estará, para no sentirme solo.
No, pero ahí lo vas a descubrir verdaderamente. Por eso decimos, ahí verá verdaderamente que el que está ahí, al lado de uno, mostrándose como Él es, como es Él la vida en nosotros y la vida en nosotros mismos, está Él. Lo vamos a ver como es. Ahora lo seguimos, sí, pero finalmente tenemos que verlo cara a cara, en una semejanza cumplida. Y en la semejanza de cruz es donde veremos al otro como un yo, como el otro en nosotros, en una unidad, que es la misma unidad que establece aquel que como hombre, siendo Dios desde el principio, viene a ofrecerse a nosotros para que nosotros, que somos hombres, también lleguemos a ser lo que es Él, en el lugar de donde viene, como vida y vida plena. Uno diría, como Dios, sí, es Dios. ¿Y a dónde vamos nosotros? Y vamos precisamente a aquel que es el uno y que por causa nuestra se manifiesta de formas diferentes. La palabra tiene su testimonio en la misericordia del que es la palabra. La misericordia del Padre es el Hijo. Que deja de usar su jerarquía divina para hacerse hombre y pan en nosotros. Y cuando Él lo hace y lo hace en nosotros también se manifiesta todo aquello que verdaderamente Él hace, porque lo vivimos como Él lo hace. Y Él lo hace desde la vida, y Él es la vida en nosotros. Y cuando la vida en nosotros se consuma en la operación que hace el que viene a buscarnos, entonces nosotros vivimos, ahí vemos directamente. Desde la mirada nueva, viva, definitiva, vemos todas aquellas cosas que probablemente en un principio, como en el caso de la multitud que lo escuchaba Jesús, sí, nos parecía una promesa interesante, un poco extraña, pero no teníamos muchas veces la menor idea. A medida que lo vamos siguiendo se va clarificando, transparentando todo aquello que nos dice y finalmente nos promete. Y en su cumplimiento, al final del camino, cuando estamos solos con aquel que está con nosotros, entonces la vida ya en nosotros se muestra en su plenitud, en la unidad de esa vida que es una y misma para todos, que es una y plena para todos. Lo hizo el único que puede hacerlo. Volvemos a repetir las mismas palabras del principio del comentario. Fabián, aquel que es la vida, que es la verdad, que es la plenitud en todos. Él lo hizo, Él lo hace, lo sigue haciendo. Ahora, ¿lo seguimos? ¿Hasta dónde lo seguimos? ¿Hasta la cruz, como decías vos? ¿Hasta el pie de la cruz? ¿O llegamos todavía hasta donde dice el apóstol? Yo estoy juntamente crucificado con Cristo y el mundo crucificado a mí. ¿Hasta la cruz llegamos? No solo al pie de la cruz, hasta la misma cruz, crucificado juntamente con Él. Es la pregunta que nos formulamos, ¿no? Ahora, en tren de hacer un examen, uno diría un tanto especulativo, ¿no? Estamos hablando precisamente de estas cosas, pero si no las vivimos, no las conocemos, naturalmente. Esto hay que vivirlo, estamos hablando de la vida, ¿no? Muy bien, dejamos la pregunta para nuestros hermanos y hermanas oyentes y le damos la posibilidad que la vayan reflexionando, nosotros también, ¿por qué no? Así disfrutamos de tu presencia, que la vamos reflexionando mientras convocamos y trabaja desde la operación técnica Silvia Patricia al momento habitual y musical de este espacio a la luz de la palabra desde Radio Felatina. Radio Felatina, entonces, a la luz de la palabra, llega Silvia Patricia, la elección musical de esta semana, a cargo de Dumas y Mari, y la interpretación de Enséñanos a ser tus discípulos. Yo soy la luz.
Llámanos, Señor. Llámanos, Señor. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Dejaremos todo atrás, lo que es material, a sí mismos renunciar, a sí mismos renunciar. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Con tu Santo Espíritu, ilumínanos. Con tu Espíritu de amor, con tu Espíritu de amor. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. A tu lado caminar, nuestra cruz llevar, juntos siempre hasta el final, juntos siempre hasta el final. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida, dice el Señor. Dumas y Mari, enséñanos a ser tus discípulos, la elección tan acertada, a la cual nos tienen acostumbrados semana tras semana Silvia Patricia, encargada de la operación técnica de A la Luz de la Palabra, comenzando junto a todos ustedes el mes de septiembre, mes dedicado a la Biblia. Hemos aprendido, Miguel, en este ciclo contigo, entre otras cosas, que indudablemente la palabra debe ser leída en clave, debe ser leída desde el sentido espiritual, ¿sí? Esto nos ha quedado claro a lo largo de este ciclo que estamos compartiendo contigo. Es la única manera de poder llegar a asumir y aceptar estas afirmaciones de Jesús. Cualquiera que venga a mí no me ame más que a sus padres, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque es como una exigencia muy absoluta, muy contundente, ¿sí? Amar a Jesús comenzando por nosotros mismos, o sea, por sobre nosotros mismos y el resto de nuestros afectos, de nuestros amores más cercanos, más
cotidianos. ¿Cómo entendemos esto, Miguel? Porque es un periodo como muy contundente, casi imposible de llevar a la práctica, Miguel. Sí, habíamos dicho, Fabián, pone muy alta la vara el Señor, es una apuesta muy alta. Y fíjate vos los ejemplos que nos suministra el Señor, que en cierto sentido por algunos exégetas han sido cuestionados, como que pareciera no pertenecen a palabras de Jesús. Estos ejemplos parabólicos que están en este pasaje, ¿no? Inclusive muchos sostienen que han sido tomados del Evangelio Q, que muchos profetas itinerantes del primer siglo tomaban, ¿no es cierto?, y incorporados por Lucas en su Evangelio. Yo pienso que son absolutamente palabras del Señor y muy coherente con lo que nos está enseñando y con lo que nos está diciendo Lucas en este pasaje. El que va a edificar una torre, primero hace un presupuesto, a ver qué gastos voy a tener, vamos a ver. ¿Cómo la voy a hacer? ¿Cuánto tiempo voy a tardar? Si me alcanza todo aquello que dispongo para terminarla. No vaya a ser que no pueda terminarlo, aquellos que me están observando se burlen de mí. Surge inmediatamente el caso de la Torre de Babel, ¿no es cierto?, que estamos viendo en la lectura del libro del Génesis. Claro, sí, pero es así, fíjate vos. Frente a la propuesta de Jesús, en este caso, el que no deja padre, madres, hijos, hijas, etcétera, etcétera. El que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz y me sigue. Ese es el gasto que voy a tener. A ver, ¿puedo hacerlo? En un comienzo que es medio balbuceante, ¿no es cierto? Pero ¿puedo? Sí, tengo el capital suficiente, creo. Sí, voy a hacerlo. Primero, antes de lanzarse al seguimiento pleno del Señor, en nosotros surge también un montón de reflexiones que tienen que ver con nuestro modo mental de elaborar las cosas. Después, a medida que vayamos creciendo, si lo seguimos verdaderamente, el Señor va a transformar nuestra mentalidad, nuestro espíritu. Por eso decimos tantas veces, deben ser entendidas espiritualmente. Claro, porque nosotros somos renovados en el espíritu. No olvidemos que nuestra primera resurrección aquí en este tiempo de la fe, y por la fe misma precisamente, es la resurrección en el alma. Entonces, si tenemos el testimonio del Espíritu, por eso viene a nosotros el Espíritu Santo, para iluminar y hacernos ver cosas que de otra manera no veríamos. Ahora opera el Espíritu Santo, ahora hay una luz y un poder diferente en nosotros, ahora podemos hacer la cuenta de otra manera. No nos olvidemos las palabras que siempre nos dice el Señor. La carne nada aprovecha. En este sentido colabora poco y nada. Mis palabras son espíritu y son vida. El Señor a la verdad dice, Pedro sí fue muerto en la carne, mas hecho vivo en el espíritu, en el cual fue y predicó a los espíritus en prisión. Y los espíritus en prisión somos nosotros también muchas veces. Así que partamos de esa base, ¿no es cierto? Ahora, habiendo terminado la obra, sabemos cuál también es el triunfo final, en qué consiste, en la vida, de la cual no tenemos mucha idea, Fabián, porque tomamos la vida espiritual en un sentido medio pictórico también, Entonces terminamos haciendo santos un poquito, santos para la estampita, lo miramos, mira este sí que fue santo, qué cara de santo. No es tan así, y no es así tampoco. El santo, la verdadera santidad, es para aquel que ha sido hecho vivo en el Espíritu, que ha resucitado verdaderamente en aquello que nosotros está muerto. Por eso hablamos tantas veces, ¿no? Más allá del bien y del mal, Como dirían los chinos, más allá del yin y del yang. Claro. En ese estado nuevo que es por la fe. Y la fe viene de aquel que nos hace la propuesta. Si no hay fe no podemos iniciar, no tenemos con qué hacer la torre. No tenemos con qué, en el otro ejemplo que nos propone este Evangelio, enfrentar al otro rey que viene con más fuerza que la nuestra. Vamos a tener enemigos y muchos, sí. Pongamos esto de manifiesto y por eso el Señor nos manda a dejar todo lo que sea obstáculo, todo lo que sea impedimento, todo lo que no podemos superar por nosotros mismos, pero que Él lo supera en nosotros.
Ahí partimos entonces. Y ahí llegaremos, sí, si permanecemos firmes y fieles en este seguimiento. Decimos, ¿debe ser entendido espiritualmente? Sí, claro, si de otra manera no lo entendemos. No podemos entenderlo. De otra manera caemos otra vez como se cae la torre, caemos en la lógica humana. Y la lógica humana desde un estado que llamamos así, ponerle comillas entre paréntesis, ¿no? No nos manda a seguir al Señor, como dice San Pablo. Los judíos buscaban señales, querían ver para creer. Los griegos sabiduría. Empero nosotros que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Cristo poder de Dios, Cristo sabiduría de Dios. Es otra cosa, es la locura de Dios, que es mayor que la cordura de los hombres. Si ingresamos en el territorio de la locura de Dios, la locura de amor en definitiva, si querés ponerle un título transitorio, ¿no es cierto?, para entenderlo después cabalmente a través de la acción concreta, llámale de esa manera, la locura de Dios. Va más allá que la cordura de los hombres, va mucho más allá. Por eso que esto es posible, para con Dios todo es posible. Para nosotros sería imposible, pero lo hace el que viene a nosotros, el que es el todo y en todos. Y por eso tenemos el poder que nos manda, ya nos da el poder el Espíritu Santo. Esto no es literatura. Esto es una realidad que si no se vive deja de ser tal. Vamos a vivirlo, vamos a seguirlo en serio, si no, te podés poner el mejor traje, la mejor indumentaria religiosa, pero no alcanza. Adelante. Cada quien de los creyentes, de lo que alguna vez los hemos leído, hemos asistido a celebraciones eucarísticas, a cursos, a retiros, a conferencias, a exposiciones. Hemos escuchado hablar a cada quien del significado de este versículo 27. El que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Cuál es tu interpretación, Miguel? ¿Cuál es tu reflexión acerca de que el que no carga con su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo? Claro, precisamente todo lo que venimos diciendo que nos enseña el Señor. Cargar la cruz. Es pesada la cruz. Cargar la cruz. Es precisamente eso. Morir a todo eso que es obstáculo, que está en nuestro entorno, en nuestra vida, en nuestro ciclo existencial. Todo aquello que son para nosotros relaciones. Antes, y podríamos decir fuera del Señor. Todo eso que tiene que hacer en nosotros es una carga pesada. Va a demostrar su peso a medida que vayamos itinerando el seguimiento a aquel que nos manda seguirlo cargando la cruz. Esa es la cruz que cargamos. Todo aquello que es tropiezo, que nos impide un caminar más firme, porque la cruz pesa y a veces pesa mucho. ¿Cuánto pesa tener que dejar padre, madre, hijos, hijas, llegado el caso que haya que hacerlo? ¿Cuánto le pesó a San Francisco de Asís? Seguramente, dejar a su padre, que tenía destinado para él una fortuna como herencia, pero que le pedía que abandonase su camino cristiano. ¿Qué evaluó el Francisco de Asís? ¿Qué prefirió? ¿Qué eligió? ¿La locura del amor de Dios en él o el patrimonio económico que le dejaba el padre como herencia? Y dejar consecuentemente al padre. Y eligió la vida. Sabemos la vida del Francisco cómo fue, ¿no? Un pobre pastor mendicante, un pobre cristiano, que va predicando y proponiendo, proclamando estas cosas. Bueno, pero es lo que tenemos que elegir. ¿Usted quiere la vida? ¿La elige a la vida? Bueno, ¿calculó los gastos ya? ¿Está en condiciones? Bueno, entonces, adelante, porque el Señor sigue, y lo va a acompañar. Él sí que va a cumplir con lo que le dice, Va a estar siempre al lado nuestro, como luz que nos ilumina para el seguimiento,
como aquel que nos sostiene y nos contiene a partir de las tentaciones y las posibles caídas, como aquel que es el todo y en todo, que está siempre con nosotros, que sigue Él, que nos sigue llevando a nosotros también como una cruz, porque muchas veces el Señor, y esto lo vemos a través de todo lo que padeció en tiempos de Poncio Pilato, como dice el credo, ¿no es cierto? Padeció hasta ser crucificado y sepultado, hasta los mismos infiernos. Pero de todo eso se levantó, resucitó. Y esa resurrección para nosotros es la garantía de una vida absolutamente nueva. Una vida en el Espíritu que finalmente tendrá también su concurrencia, su correlato en el Espíritu, en el alma y en el cuerpo. Es la plenitud de una vida plena y nueva que nos aguarda. Pero vayamos primero transitando este camino que nos lleva a la captura de esa vida. Es pesada la carga, es pesada la cruz, sí, es muy pesada. Había dicho, creo que fue un escritor español, me parece que fue García Lorca, no, fue Lope de Vega. Creer que el cielo en un infierno cabe, el que lo probó lo sabe. Y sí. Pasa por ahí, Fabián. ¿Puede ser, Miguel, de alguna u otra manera, si no es una equivocación soberana nuestra, muy marcada, muy elocuente, que en este párrafo, quien ustedes quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? ¿No puede ser que nos encontremos frente a una nueva paradoja bíblica o evangélica de la palabra? Digo porque me estaba acordando de que no os preocupéis por el día de mañana, ¿sí? Que comerán, con que se vestirán, a cada día le basta su propio afán, ¿sí? ¿No es como que puede sonar como una especie de paradoja lo uno con lo otro? No, en este sentido no, ¿sabes por qué? Lo primero, lo del cálculo de los gastos, digamos por así decirlo, para construir la torre, es ese pensamiento que el Señor instala en nosotros. También parte de nuestra nada, esa es la misericordia, ¿no es cierto? Y nuestra nada hace que de pronto mentalicemos, racionalicemos. Cuando empezamos a leer la Escritura Sagrada, en general lo hacemos de modo literal, casi como estamos acostumbrados a leer una novela, ¿no es cierto? A lo sumo yendo, sí, a ciertas metáforas, alegorías, etcétera, de tipo literario. Pero esto va mucho más allá. Por eso es necesaria la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, en fin, toda especulación en nosotros, en orden a un poco evadir, ¿no es cierto?, a buscar ciertas objeciones de tipo racional, ya no caben. Hay que empezar a dejar de lado, y es la cruz, hay que comenzar a crucificar todo aquello que tenemos en nosotros mismos de la primera imagen que traemos a este mundo, que es la adámica. Fuera el hombre del polvo que somos, fuera tanto polvo, que no quede finalmente ni un grano de polvo. Y eso se hace de a poco. Así que especulaciones no. Hay que tomar una actitud firme. Así como es firme casi la propuesta del Señor, parece una imposición. Sígueme. Uno nos dice, mira, si te parece, podrías seguirme, porque yo te... No, sígueme. Es definitivo esto. ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, si te parece, si sos gustoso, cuando te quede cómodo, por qué no me empezás a seguir, y este sígueme? ¿Cuál es la diferencia sustancial, Miguel? La diferencia... Sí, adelante. ¿Cuál sería la diferencia sustancial? Porque en una hay una imposición, sígueme, ven, deja todo y sígueme. En la otra, bueno, cuando vos te sientas con ganas, con fuerza, que llegó tu momento, etcétera, ven y sígueme, te estaré esperando. ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Es radical, fíjate. La diferencia está en esto. El argumento
muchas veces largo por parte de la mente racional, demasiado explicativo, ¿no es cierto? Consiste en buscar una serie de razones, la pura racionalidad, que parecen muy atendibles y lógicas. Por ejemplo, te pongo dos casos rápidamente, Fabián, porque no creo que tenemos tiempo después para leer un poquito el libro de la sabiduría, pero nos propone el magisterio para el próximo domingo, el pasaje ese que nos resume mejor que lo que podemos balbucear nosotros. Fíjate en esto, Jesús le dice a uno, sígueme. No, Señor, mire, permíteme que antes entierre a mi padre, ¿no? Y después te seguiré. Dejad que los muertos entierren a sus muertos, pero tú sígueme. Otro le dice, sí, pero antes permíteme, Señor, el Señor le había dicho, sígueme, que antes me despida de los míos. ¿Qué le dice el Señor? El que pone su mano sobre el arado y mira hacia atrás no es bueno para este reino de los cielos. Tú sígueme. Hubo objeciones ahí. Permíteme que entierre a mi padre, Señor. Es muy atendible eso, ¿no? Pero lo del Señor también es contundente. Dejad que los muertos, decía San Agustín, dejad que los muertos del alma entierren a los muertos del cuerpo. Que los muertos entierren a sus muertos. Pero tú sígueme. En el momento que el Señor se nos manifiesta, nos convoca y aparece el sígueme, el imperativo vital del Señor, es el punto de tiempo en nuestro ciclo histórico en que tenemos que comenzar a seguirlo. Ahí. No más argumentos racionales que no van a alcanzar. Ahí lo único que alcanza es el seguimiento. Parece demasiado impositivo esto, pero es así. El Señor no anda con medias tintas, porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Viene a ofrecer la vida, ojo. No viene a hacer una propuesta transitoria. Yo te voy a hacer feliz. Sí, te va a hacer feliz, pero verdaderamente feliz. No feliz porque te va a ir mejor en este corto tiempo que transitas por este mundo terrenal y temporal. Fabián. ¿Qué hombre puede conocer los designios de Dios o hacerse una idea de lo que quiere el Señor? Los pensamientos de los mortales son indecisos y sus reflexiones precarias, porque un cuerpo corruptible pesa sobre el alma y esta morada de arcilla oprime a la mente con muchas preocupaciones. Nos cuesta conjeturar lo que hay sobre la tierra y lo que está a nuestro alcance lo descubrimos con esfuerzo. Pero ¿quién ha explorado lo que está en el cielo? ¿Quién habría conocido tu voluntad si tú mismo no hubieras dado la sabiduría y enviado desde lo alto tu Santo Espíritu? Así se enderezaron los caminos de los que están sobre la tierra. Así aprendieron los hombres lo que te agrada y por la sabiduría fueron salvados. Esto que estamos compartiendo, Miguel, esto es palabra de Dios, pertenece al libro de la sabiduría, en su capítulo 9, versículos 13 al 18, y con esta sintética reflexión seguramente daremos por finalizado el encuentro de hoy, Miguel. Sí, hermoso texto realmente, ¿eh? Fíjate con qué claridad nos dice todo el libro de la sabiduría. El libro de la sabiduría que algunos exégetas lo asignan casi románticamente a Salomón. Esto es muy posterior, es 1 o 2 siglos antes de Cristo que fue escrito. Es uno de los llamados libros deuterocanónicos, pertenecen al segundo canon, aceptado por la Iglesia Católica. Apócrifo según el criterio de las iglesias evangélicas. Apócrifo quiere decir no falso sino escondido. Pero es un libro que está inspirado plenamente por el Espíritu Santo. Debe ser leído espiritualmente, y acá yo me parece que es hermoso este texto. Fabián, mira cómo resume de manera inspirada, magistral, todo aquello que hemos estado conversando. Es para tenerlo en cuenta y permanentemente, ¿no? Se me ocurre eso, Fabián, ¿eh? Muy bien, se nos ocurre que será una linda idea, si el Señor así lo desea, poder reencontrarnos dentro de 7 días, aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Que en este mes dedicado a la palabra, precisamente en este mes de la Biblia, el Señor te acompañe, los proteja, los bendiga, y si Él así lo desea,
dentro de 7 días nos encontraremos aquí es Radio Fe Latina, para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Miguel, hasta entonces, si Dios quiere, gracias. Hasta entonces, gracias a vos, Fabián. El Señor quiere, y lo que Él quiere lo debemos querer nosotros, porque es lo mejor y finalmente la vida. Que el Señor te acompañe como a todos nosotros, y Dios mediante el domingo estaremos. Bendiciones, Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.